Quiero que hoy te detengas un momento y escuches algo que quizá nadie te ha dicho de esta forma, algo que puede cambiar por completo la manera en la que te miras, en la que reaccionas, en la que tomas decisiones. Porque muchas veces vamos por la vida en piloto automático, repitiendo patrones, cargando miedos, sintiendo esa sensación constante de tensión, de alerta, como si algo fuera a salir mal en cualquier momento, y no nos damos cuenta de que ese estado interno, esa inquietud que sientes en el pecho, ese nudo en la garganta, esa preocupación que aparece incluso cuando todo está bien, no es casualidad, no es algo que te pasa porque sí. Tiene una explicación profunda, emocional, biológica y mental. Y entenderla es el primer paso para recuperar tu paz. Porque todos llevamos dentro heridas que no recordamos, historias que no terminamos, emociones que no aprendimos a gestionar. Y esas heridas, aunque a veces las hemos enterrado, siguen vivas, siguen moviendo los hilos de nuestra conducta, de nuestras decisiones, de nuestras relaciones. Y creo que una de las cosas más dolorosas es sentir que no sabemos por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué nos cuesta confiar, por qué sentimos ese miedo constante a fallar, a no ser suficientes, a decepcionar. Y ahí es donde quiero llevarte hoy, a entender qué pasa dentro de ti y cómo puedes empezar a transformarlo. A veces crecemos en entornos donde aprendemos a sobrevivir en lugar de vivir. Quizá creciste intentando agradar para evitar conflictos. Quizá aprendiste a ser fuerte porque no tenías a quién recurrir. Quizá te acostumbraste a anticiparte al peligro porque nunca sabías cuándo iba a estallar algo a tu alrededor. Y ese niño, esa parte de ti que un día aprendió a protegerse, sigue manejando tu vida adulta, sigue creyendo que el mundo es peligroso, que no puedes relajarte, que siempre tienes que estar preparado. Y ese estado permanente activa tu cortisol, activa tu sistema de alerta y vives como si el desastre fuera inminente, aunque no haya peligro real. Y es importante que entiendas esto. Tu cerebro siempre va a preferir lo que conoce, incluso si te hace daño. Por eso tantas veces repites los mismos patrones, vuelves a personas que no te hacen bien, te hablas con dureza, te saboteas cuando las cosas empiezan a mejorar, no porque seas débil, no porque no quieras cambiar, sino porque tu cerebro está intentando mantenerte a salvo siguiendo un guión antiguo, un guión que ya no corresponde a quien eres hoy. Quiero que pienses por un momento en la sensación de no sentirte suficiente, ese sentimiento que aparece cada vez que cometes un error, cada vez que alguien te critica, cada vez que sientes que alguien se aleja, se activa una voz interna que te dice que no vales, que no estás a la altura, que lo vas a arruinar. Y esa voz no es tuya, no nació contigo. Es una mezcla de palabras que escuchaste, de comparaciones, de expectativas imposibles, de momentos donde necesitaste afecto y no llegó. Y cada vez que esa voz se activa, empieza a dirigir tu vida. Te hace dudar de ti, te hace postergar tus metas, te hace conformarte con menos de lo que mereces. Y hay algo muy importante que quiero que entiendas desde el inicio. No puedes cambiar lo que no reconoces. Y por eso este primer paso es tan esencial. Entender de dónde viene tu inseguridad, por qué piensas como piensas, por qué sientes como sientes, porque cuando entiendes te liberas, cuando entiendes dejas de culparte, cuando entiendes empiezas a recuperar tu poder personal. Y eso es exactamente lo que quiero para ti en este proceso, que recuperes tu poder, que recuperes la confianza que un día perdiste, que vuelvas a sentir que eres capaz, que eres valioso, que puedes construir una vida más tranquila, más plena y más coherente contigo. A lo largo de este camino vamos a profundizar en esas raíces emocionales, en cómo se manifiestan en tu día a día, en cómo afectan tus relaciones, tu trabajo, tu manera de hablarte, tu forma de amar. Pero hoy quiero que simplemente te abras a la posibilidad de que nada de lo que te pasa es porque seas insuficiente, nada de lo que sientes es un defecto. Todo tiene un origen, todo tiene una explicación, todo puede transformarse. Y aunque ahora te parezca difícil creerlo, dentro de ti existe ya la capacidad de sanar, de recomponerte, de crecer, de reconstruir tu seguridad interna. Este es el punto de partida, el momento donde empiezas a mirarte con honestidad, pero también con compasión. Y desde aquí, paso a paso, vamos a ir avanzando hacia una comprensión más profunda de lo que te sucede y de cómo puedes cambiarlo. Y ahora que hemos abierto esta puerta, quiero que entremos un poco más, porque entenderte no es un acto superficial, es un acto de valentía. Y sé que quizá durante años has intentado ignorar estas sensaciones, hacer como si no pasara nada, seguir adelante sin mirar hacia adentro.
Pero cuando no comprendemos nuestras emociones, ellas encuentran la manera de expresarse igual, a veces en forma de ansiedad, a veces en forma de miedo, a veces en forma de autoexigencia extrema. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, te acostumbras a vivir en un estado de alerta constante, como si algo dentro de ti estuviera siempre a punto de romperse. Quiero que observes algo, esa sensación de que tienes que demostrar constantemente tu valor, de que nunca es suficiente, de que si bajas la guardia algo malo va a ocurrir. Esa presión silenciosa que no se ve, pero que te acompaña todos los días, esa forma de analizar cada palabra que dices, cada gesto de los demás, cada silencio, todo eso no nace en tu vida adulta, viene de mucho antes, viene de experiencias donde sentiste que tenías que ganarte el cariño, que tenías que esforzarte para ser visto, que tenías que portarte de determinada manera para que no te rechazaran, y aunque ya no estás en ese entorno, tu cuerpo sigue reaccionando como si aún estuvieras allí. Y aquí ocurre algo muy importante. Cuando has vivido tanto tiempo pendiente del exterior, terminas desconectándote de tu interior, dejas de escucharte, dejas de confiar en tus sensaciones, dejas de validar tus propias necesidades, te conviertes en un experto en leer a los demás, pero un principiante en escucharte a ti. Y esa desconexión es una de las causas más profundas de la inseguridad, porque si no sabes quién eres, si no sabes qué necesitas, si no sabes qué te hace bien y qué no, te vuelves vulnerable a las opiniones de cualquiera, a las expectativas del mundo, a la mirada ajena. Es como si tu identidad estuviera hecha de piezas prestadas. Quiero que pienses en cuántas veces has actuado por miedo, miedo a que se enfaden, miedo a decepcionar, miedo a que te abandonen, miedo a no estar a la altura. Y ese miedo te lleva a esforzarte más de lo necesario, a ser hiperresponsable, a cargar con cosas que no te corresponden, a cuidar a todo el mundo menos a ti. Te conviertes en alguien que resuelve, que sostiene, que entiende, pero que rara vez se permite mostrar sus propias vulnerabilidades. Y esa carga, aunque la sostengas con una sonrisa, pesa mucho. Y llega un momento en el que tu cuerpo te lo empieza a recordar. Y quizá te pasa que, aunque hayas logrado cosas, aunque otros te admiren, aunque desde fuera parezca que todo está bien, dentro de ti hay una sensación constante de duda, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que no eres tan capaz, que no eres tan fuerte, que no eres tan válido como aparentas. Eso que sientes tiene un nombre. Es la inseguridad aprendida. No naciste con ella. La aprendiste por supervivencia. Y si la aprendiste, también puedes desaprenderla. Pero para desaprenderla, necesitas empezar por algo esencial, observarte sin juicio, notar cuando te comparas, notar cuando te saboteas, notar cuando te exiges más de lo que exigirías a cualquier persona que amas, porque cuando lo notas puedes cambiarlo, pero cuando actúas en automático tu mente sigue repitiendo el mismo guión de siempre. Y yo quiero que, desde hoy, empieces a cuestionar ese guión, a preguntarte, ¿esto que estoy sintiendo es mío o es una respuesta aprendida? ¿Esta emoción pertenece al presente o pertenece al pasado? ¿Lo que me digo es un hecho o es una interpretación? Y en este punto quiero que entiendas algo que suele ser difícil de aceptar. Muchas cosas que hoy te generan inseguridad no son el problema en sí, sino el síntoma de un miedo más profundo, de una necesidad no atendida, de una historia que aún sigue viva dentro de ti. Y cuando empiezas a ver más allá del síntoma, cuando empiezas a mirar el origen, empiezas a sanar, no porque el pasado cambie, sino porque cambia tu relación con él. Vamos a ir paso a paso, despacio, con calma, porque esto no se resuelve apresurándose, se resuelve sintiendo, entendiendo, reconociendo. Y a medida que avancemos vas a notar algo hermoso, que tu mirada hacia ti empieza a suavizarse, que tu diálogo interno deja de ser tan duro, que tus emociones dejan de intimidarte, y es ahí donde comienza el verdadero cambio. Y ahora, entrando un poco más profundo, quiero hablarte de algo que veo constantemente en consulta y que suele estar unido a la inseguridad como una sombra que nunca se despega: el perfeccionismo. Muchas personas creen que ser perfeccionista es algo positivo, que significa esforzarse, ser responsable, hacer las cosas bien. Pero lo que casi nadie ve es la raíz real del perfeccionismo, esa raíz que no tiene nada que ver con el amor por la excelencia y muchísimo que ver con el miedo. Miedo a equivocarte, miedo a que te critiquen, miedo a no ser suficiente,
miedo a fallar, miedo a perder el control. El perfeccionismo no nace del deseo de ser mejor, nace del terror a sentirte inadecuado. El perfeccionismo es una prisión silenciosa, una que te hace pensar que si haces todo perfecto, entonces nadie podrá reprocharte nada, nadie podrá señalarte, nadie podrá abandonarte, y así empiezas a vivir en un nivel de exigencia imposible, donde incluso cuando lo haces bien, sientes que podrías haberlo hecho mejor, nunca estás satisfecho, nunca descansas, nunca es suficiente. Y esa voz interna que te pide más, no te deja disfrutar nada, ni tus logros, ni tus avances, ni tus momentos de paz. Conozco a muchas personas que viven con una tensión constante en el pecho, como si llevaran un peso que no se puede soltar. Cada error, por pequeño que sea, se convierte en una montaña. Cada crítica se siente como una sentencia. Cada comparación se convierte en una confirmación de que no estás a la altura. Y detrás de ese perfeccionismo hay un niño que un día aprendió a protegerse intentando hacerlo todo bien para no causar problemas, para no llamar la atención, para no decepcionar. Pero ahora, ya adulto, ese mecanismo no te protege, te destruye. Y esta inseguridad, cuando se mezcla con el perfeccionismo, tiene un impacto directo en las relaciones, porque cuando no te sientes suficiente, buscas constantemente que la otra persona te confirme que sí lo eres. Necesitas señales, palabras, gestos, atención. Y a la mínima distancia, a la mínima tardanza, a la mínima duda, tu mente empieza a imaginar escenarios catastróficos. Ya no le importo, algo hice mal, va a dejarme. Y esa ansiedad te consume, te hace actuar desde la necesidad, no desde el amor, te hace aferrarte, controlar, exigir, o todo lo contrario, desaparecer, callarte, adaptarte a todo lo que el otro quiera para no perderlo. Muchos llegan a la consulta diciendo que están agotados emocionalmente, agotados de dudar, agotados de imaginar, agotados de pensar demasiado. Porque la inseguridad en las relaciones no solo desgasta a la pareja, desgasta al propio cuerpo. Tu sistema nervioso se acostumbra a vivir en alerta, tu sueño se altera, tu energía baja, tu mente no descansa. Y es aquí donde la ansiedad entra en escena, porque la inseguridad y la ansiedad caminan de la mano. Cuando te sientes inseguro, anticipas siempre lo peor. Tu mente se adelanta al futuro creando historias, interpretando señales, imaginando peligros. Y tu cuerpo reacciona como si todo eso fuera real. Tu corazón se acelera, tu respiración se vuelve superficial, tus músculos se tensan y como tu cuerpo está reaccionando, tu mente interpreta esas sensaciones como pruebas de que algo malo está pasando y así entras en un ciclo del que cuesta mucho salir, un ciclo que se retroalimenta. Inseguridad, pensamiento catastrófico, ansiedad, síntomas físicos, más inseguridad. Y cuando llevas mucho tiempo atrapado ahí, empiezas a pensar que esta forma de vivir es normal, que esta tensión interna es tu estado natural, que no sabes vivir de otra manera. Pero no es normal, ni es permanente, ni te define, es simplemente una respuesta aprendida que se ha repetido tantas veces que tu cerebro la tomó como su piloto automático. Y si pudo aprenderla, también puede desaprenderla. Quiero contarte algo que recuerdo de un paciente que vino hace un tiempo. Cada vez que su pareja salía con sus amigos, él entraba en un estado de ansiedad brutal. Revisaba el móvil cada 10 minutos, no podía concentrarse, imaginaba conversaciones, escenas, situaciones que no existían. Y aunque su pareja era completamente estable, cariñosa y transparente, él no podía confiar. Y eso le hacía sentir mucha vergüenza, porque sabía que sus inseguridades estaban dañando la relación, pero no sabía cómo detenerlas. Cuando empezamos a trabajar juntos, entendió que el problema no era su pareja, era su historia, su herida, su miedo a ser abandonado. Su cuerpo reaccionaba al presente como si fuera el pasado. Y cuando empezó a identificar ese patrón, cuando empezó a cuidar esa parte de sí mismo que estaba herida, su ansiedad comenzó a bajar y con ella su inseguridad. Y esto no solo ocurre en las relaciones personales, también ocurre en el ámbito profesional. Porque la inseguridad afecta cómo te presentas en el mundo, te hace creer que no estás preparado, que no eres suficiente, que debes trabajar el doble para llegar a la mitad, te hace callar ideas brillantes, te hace dudar de tus capacidades, te hace renunciar a oportunidades por miedo y mientras tanto ves a gente con menos preparación, menos talento o menos sensibilidad a avanzar sin miedo y eso te frustra, te duele, te confunde, pero no avanzas porque la inseguridad te encierra en una jaula invisible. Y aquí es donde empieza la parte más importante.
el trabajo interno, las herramientas, las pequeñas prácticas que empiezan a mover todo por dentro. Y la primera, la que vamos a explorar en profundidad en la siguiente parte, es la autocompasión, porque nada cambia si sigues siendo tu peor enemigo. Y ahora que hemos llegado a este punto, quiero hablarte de algo que, aunque pueda sonar sencillo, es uno de los procesos más transformadores y más difíciles para muchas personas, la autocompasión. Y sé que quizá al escuchar esa palabra surge una resistencia interna, porque durante años te acostumbraste a creer que ser duro contigo mismo era la manera de mejorar, de avanzar, de evitar errores. Pero la verdad es otra. Hablarte con dureza no te hace fuerte, te hace frágil, te mantiene en un estado constante de alerta, como si tu valor dependiera de no fallar nunca. La autocompasión no es victimismo, no es autoindulgencia, no es justificar todo lo que haces, es permitirte sentir sin castigarte, es darte espacio para fallar sin destruirte, es reconocer que eres humano, que estás aprendiendo, que no tienes por qué saberlo todo. Y aquí ocurre algo muy interesante. Cuanto más te castigas, más te paralizas. Cuanto más te comprendes, más te transformas. Quiero que imagines por un momento la voz con la que te hablas cuando cometes un error, esa voz crítica, impaciente, dura, que no te perdona nada. Ahora imagina que esa misma voz se la dices a alguien que amas profundamente, alguien que está haciendo lo mejor que puede, alguien que está intentando salir adelante. ¿Lo harías? Claro que no. Entonces, ¿por qué te lo haces a ti? Muchas veces, sin darnos cuenta, repetimos patrones que aprendimos en la infancia. Si creciste en un entorno donde te exigían demasiado, donde el cariño se sentía condicionado, donde el error tenía consecuencias, es normal que hoy te hables de esa misma forma. Pero ahora eres adulto y ahora tú puedes elegir un diálogo diferente, uno que no te hunda, uno que te acompañe. Y quiero que lo notes, la autocompasión no elimina la responsabilidad, la potencia, porque cuando dejas de castigarte, tu mente se calma, tu cuerpo se relaja, tu sistema nervioso sale del modo amenaza y desde ese estado puedes pensar mejor, decidir mejor, actuar mejor. Por eso la autocompasión es una herramienta científica, no solo emocional. Tiene efectos reales en tu cerebro, en tu capacidad de regular tus emociones y en la forma en que enfrentas los desafíos. Ahora bien, la autocompasión abre la puerta a algo que para muchos es todavía más desafiante: sentir el cuerpo. Porque cuando llevas años viviendo en la mente, pensando, analizando, anticipando, interpretando, te desconectas de las sensaciones físicas y el cuerpo es el primer lugar donde aparecen las emociones. El corazón acelerado, la presión en el pecho, la tensión en los hombros, esa incomodidad en el estómago. Todo eso es información, no amenazas. Pero si nunca aprendiste a escuchar tu cuerpo, interpretas esas señales como peligros y ahí entra la ansiedad, porque la ansiedad es, en gran parte, una mala interpretación de sensaciones físicas. Por eso es tan importante que vuelvas al cuerpo, no para controlarlo, sino para sentirlo. Aprender a identificar cuándo estás en calma, cuándo estás en alerta, cuándo estás fatigado y, sobre todo, permitirte estar ahí sin intentar cambiarlo todo de inmediato. Un ejercicio que uso muchísimo con mis pacientes es la exposición gradual al malestar emocional, porque cuando has vivido con inseguridad durante años, tu primera reacción es evitar sentir cualquier cosa incómoda. Evitas el conflicto, evitas decir que no, evitas tomar decisiones difíciles, evitas mostrar vulnerabilidad. Y esa evitación crea más ansiedad, porque tu cuerpo aprende que las emociones son peligrosas y entonces cada vez que sientes algo desagradable, reaccionas con miedo, tensión o huida. Pero la exposición gradual funciona como una reeducación emocional. Es permitirte sentir un poco de incomodidad sin escaparte, es quedarte ahí unos segundos más, respirando, observando, recordándote que no te va a pasar nada. Y poco a poco tu sistema nervioso aprende que no todo lo que incomoda es peligroso, que puedes tolerar el malestar, que puedes sostenerte a ti mismo, que no necesitas huir. Y aquí ocurre algo precioso, empiezas a confiar en ti, no porque todo esté bien, sino porque sabes que puedes acompañarte cuando no lo está. En muchos casos el mayor problema no es la emoción, es el miedo a la emoción, es el miedo a sentir tristeza, el miedo a sentir frustración, el miedo a sentir soledad. Pero cuando te permites sentir, cuando dejas de luchar contra lo que sientes, tu cuerpo se regula, tu mente deja de anticipar catástrofes, tu ansiedad baja y tu inseguridad también.
Sé que este proceso puede parecer largo, pero quiero que recuerdes esto. Llevas muchos años funcionando de una manera que te ayudó a sobrevivir, pero que ya no te sirve para vivir. Y ahora estás aprendiendo algo nuevo, algo que cambiará tu relación contigo, con tus emociones y con el mundo. Y en la siguiente parte vamos a entrar en un punto clave que complementa todo esto, la diferencia entre lo que sientes y lo que interpretas, entre la realidad y las historias que tu mente construye cuando estás en modo amenaza, porque ahí es donde se desatan muchos de tus miedos, tus inseguridades y tus reacciones automáticas. Y ahora que ya has abierto un espacio para sentir, para mirarte sin tanta dureza, quiero que avancemos hacia uno de los puntos más poderosos de este proceso, aprender a distinguir entre lo que realmente está ocurriendo y lo que tu mente interpreta cuando estás en un estado de inseguridad o alerta. Porque la mayoría de las veces no reaccionas a los hechos, reaccionas a las historias que construyes alrededor de esos hechos, historias que tu cerebro crea para intentar protegerte, pero que muchas veces te llenan de miedo, de ansiedad y de dudas. Esto es algo que veo constantemente. Alguien no te responde un mensaje y tu mente ya construye un escenario. Alguien te mira de determinada manera y tu mente interpreta rechazo. Alguien cambia su tono y tu mente imagina un conflicto. Alguien está más callado y tu mente concluye que hiciste algo mal. Y lo curioso es que en la mayoría de casos nada de eso es real, pero tu cuerpo reacciona como si sí lo fuera. Quiero que entiendas esto profundamente. Tu mente, cuando se siente insegura, no busca la verdad, busca coherencia con tu herida. Es decir, si en lo profundo de ti sientes que no eres suficiente, cualquier gesto ambiguo del exterior lo vas a interpretar como confirmación de esa creencia. Si en tu historia hay miedo al abandono, cualquier silencio se sentirá como una señal de peligro. Si viviste mucho tiempo tratando de evitar conflictos, cualquier cambio en el ambiente te activará. Y no es tu culpa, tu cerebro funciona así para ahorrar energía. Él prefiere interpretar rápidamente antes que analizar con calma. Por eso activa lo que llamamos pensamientos automáticos, pequeñas frases internas que se disparan casi sin que te des cuenta. Seguro está molesto, algo hice mal, no soy importante, esto va a terminar mal. Y esos pensamientos no son neutros, activan todo tu sistema nervioso. Pero aquí viene lo importante. Un pensamiento no es un hecho, un pensamiento no es la realidad, es solo una interpretación. Y tú, aunque no puedas controlar el primer pensamiento que aparece, sí puedes cuestionarlo, detenerlo, reformularlo. Y esta habilidad, cuando la practicas, te cambia la vida. Quiero darte un ejemplo muy común. Imagina que envías un mensaje y no recibes respuesta en horas. Antes de hacer este trabajo, tu mente empieza a llenarlo todo con historias. Se acelera tu pecho, te cuesta respirar, revisas el móvil 1000 veces, sientes una mezcla de ansiedad con frustración. Pero si aplicas lo que estamos aprendiendo aquí, haces una pausa y te preguntas, ¿qué estoy interpretando? ¿Qué hechos tengo realmente? ¿Cuántas veces en el pasado mis interpretaciones fueron incorrectas? Y entonces empieza a abrirse un espacio entre lo que sientes y lo que imaginas. Ese espacio, aunque sea pequeño, es libertad, es la distancia suficiente para que no te arrastre la emoción, para que puedas pensar con claridad, para que no actúes impulsivamente, porque cuando eres capaz de detener esa cadena automática, empiezas a tener control interno. El control interno no es controlar a los demás, ni controlar lo que pasa afuera, es poder regular lo que pasa dentro de ti. Es reconocer que no puedes evitar que llegue la emoción, pero sí puedes decidir qué hacer con ella, que no puedes evitar el pensamiento automático, pero sí puedes evitar que se convierta en verdad absoluta. Y aquí aparece un concepto que me encanta trabajar, el reencuadre. Reencuadrar es mirar la misma situación desde otro ángulo. Por ejemplo, en lugar de pensar, no me respondió porque está molesto, podrías pensar, no tengo información suficiente, o quizá está ocupado, o puedo esperar sin imaginar lo peor. Y aunque parezca simple, este gesto cambia la química de tu cuerpo, porque tu interpretación modifica tu emoción y tu emoción modifica tu comportamiento. Te voy a contar algo que siempre repito. No puedes construir una vida en paz si tu mente interpreta amenazas en cada detalle. Necesitas entrenarla para que no asuma peligros donde no los hay. Y esto no se logra de un día para otro, pero se construye con pequeñas prácticas. Y una de las prácticas más transformadoras es la pausa consciente. Una pausa de 3 segundos antes de reaccionar, 3 segundos para respirar,
para sentir el cuerpo, para notar la emoción sin dejar que te secuestre. 3 segundos que pueden evitar discusiones, decisiones impulsivas, mensajes que después lamentas o pensamientos que se vuelven tormentas internas. A medida que avanzas en este proceso, empiezas a notar algo hermoso, que las cosas que antes te activaban ya no te afectan tanto, que puedes observar sin entrar en pánico, que ya no dependes tanto de las señales externas para sentirte estable, que la calma que estás construyendo empieza a sostenerte incluso en los días difíciles. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en una de las herramientas más poderosas para consolidar este cambio, la regulación emocional y la capacidad de regresar al presente, incluso cuando tu mente quiere llevarte al peor escenario posible. Ahora que hemos trabajado en distinguir pensamiento de hecho y crear ese espacio entre emoción e interpretación, vamos a dar un paso más profundo, la regulación emocional. Porque no se trata solo de entender lo que pasa en tu mente, sino de poder manejarlo en tiempo real, sin dejar que te arrastre, sin que te domine. Imagina que tu mente es como un río, los pensamientos y emociones son el agua que corre. Algunos días es calma, otros días es turbulento. Si intentas nadar contra la corriente sin técnica, te cansas, te agotas y terminas arrastrado. Pero si aprendes a flotar, a leer la corriente, a moverte con ella en lugar de luchar contra ella, descubres que puedes atravesar incluso los días más tormentosos sin perder tu equilibrio. Una de las herramientas más poderosas para esto es la atención plena. No es algo místico ni complicado, es simplemente traer tu conciencia al momento presente. Por ejemplo, sentir tu respiración, notar cómo se mueve tu pecho, percibir la sensación de tus pies en el suelo. Ese simple acto cambia la química de tu cuerpo, disminuye el cortisol, reduce la ansiedad y crea una sensación de seguridad interna. Cuando empiezas a practicar esta atención plena, te das cuenta de algo sorprendente. Los pensamientos que antes parecían gigantes se hacen pequeños. Las emociones que te arrastraban pierden intensidad. La vida no cambia de golpe, pero tu relación con ella sí. Empiezas a notar que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, eres quien las observa, quien decide cómo responder. Otra práctica clave es nombrar la emoción sin juzgarla. Cuando sientes miedo, ansiedad, tristeza o enojo, en lugar de resistirte, decir no debería sentir esto, simplemente reconoce: estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo tristeza. Este acto sencillo genera un efecto liberador porque tu cerebro no necesita pelear más con lo que ya está presente, deja de luchar y empieza a adaptarse. Y aquí viene un punto que quiero que guardes muy dentro. Tu bienestar emocional depende menos de lo que pasa afuera y más de cómo te relacionas contigo mismo. No significa ignorar la realidad ni fingir que todo está bien, significa que aprendes a sostenerte aunque el mundo no sea perfecto, aunque las personas actúen de manera inesperada, aunque las circunstancias cambien. La clave de este entrenamiento es la repetición consciente. Cada vez que aplicas la pausa, cada vez que observas tu pensamiento sin reaccionar, cada vez que respiras y vuelves al presente, estás fortaleciendo tu capacidad de resiliencia. Y con el tiempo, notarás que los viejos patrones de ansiedad, miedo o duda pierden fuerza, que puedes sostener conversaciones difíciles sin perder el control, que puedes tomar decisiones desde la claridad en lugar del impulso, que tu mente deja de ser un enemigo constante y empieza a ser tu aliada. Y no quiero que pienses que este proceso es lineal. Habrá días en que retrocedas, en que tu mente vuelva a llevarte al drama, a la angustia, al miedo. Pero eso no significa fracaso, significa práctica. Cada vez que reconoces la emoción y decides responder conscientemente, estás entrenando tu sistema nervioso, estás construyendo una nueva relación con tu mente, estás transformando tu vida desde adentro. En la siguiente y última parte vamos a integrar todo lo aprendido hasta aquí, cómo sostener la calma, la claridad y la seguridad interna de manera estable y cómo este cambio interno empieza a reflejarse en todas las áreas de tu vida, desde tus relaciones hasta tus decisiones y tu sensación de bienestar diario. Ahora llegamos al punto de integración, al momento de unir todo lo que hemos aprendido hasta aquí. Piensa en tu mente y emociones como un jardín. Cada pensamiento consciente que cultivas, cada respiración que practicas, cada emoción que observas sin juzgar es como sembrar una semilla. Al principio puede parecer pequeño, casi invisible, pero con constancia, atención y cuidado, empieza a crecer y florecer. La primera gran transformación que notarás es la claridad. Antes, tus decisiones podían estar nubladas por la ansiedad, el miedo o la duda. Ahora, al practicar la atención plena y reconocer tus emociones,
Comienzas a ver con más nitidez qué quieres, qué necesitas, qué te sirve y qué no. Esta claridad no viene de eliminar emociones, sino de aprender a relacionarte con ellas de manera consciente. La segunda transformación es la calma. No una calma pasiva ni resignada, sino una calma activa, profunda, que surge del entendimiento de que no todo depende de ti y que, incluso cuando las circunstancias externas son difíciles, tienes un espacio interno que nadie puede tocar. Esa calma te permite responder en lugar de reaccionar, sostener conversaciones complejas, enfrentar retos sin perder tu eje. Y la tercera transformación es la libertad. Libertad de no estar atrapado en patrones automáticos, libertad de no ser gobernado por cada pensamiento negativo o cada emoción intensa. Libertad de elegir cada día cómo quieres vivir y cómo quieres sentirte. Esta libertad es la base de un bienestar duradero. No depende de la aprobación externa ni de condiciones externas, sino de tu relación contigo mismo. Recuerda que este proceso es un entrenamiento. No se trata de un cambio instantáneo, sino de un fortalecimiento gradual. Cada pausa consciente, cada respiración, cada reconocimiento de emoción, aunque parezca pequeño, suma y se transforma en un cambio profundo. Y con el tiempo verás cómo tu vida refleja esta transformación. Tus relaciones se vuelven más auténticas, tus decisiones más alineadas, tu sentido de paz más estable. Finalmente, quiero que te lleves esto. El poder de tu mente está en tu conciencia. No puedes controlar todo lo que sucede afuera, pero sí puedes aprender a sostenerte, a observar, a responder desde la claridad. Todo lo que hemos trabajado hasta ahora, la identificación de pensamientos, la separación de emoción y hecho la atención plena, el reconocimiento sin juicio, es la ruta hacia esa maestría interna. Cada día es una oportunidad para practicar, para volver a ti mismo, para fortalecer ese espacio interno que nadie puede quitarte. Y cada vez que lo haces, no solo cambias tu relación contigo mismo, sino que también cambias tu mundo, la manera en que te conectas con otros, cómo enfrentas desafíos y cómo disfrutas de la vida. Este no es un final, sino un comienzo. El comienzo de una vida más consciente, más plena y más libre. Tu mente ya no es tu enemiga, ahora puede ser tu aliada. Y ese es el regalo más poderoso que puedes darte, la capacidad de vivir con claridad, calma y libertad en cualquier circunstancia.